Dejamos este caso y nos vamos directamente a la entrevista con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que ha llegado hasta nuestros estudios. Bueno, doctora, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Y el contexto de la situación en la que se encuentra es la siguiente, que la Junta Nacional de Justicia ha iniciado un proceso sumario contra usted por un caso laboral de hace algunos años que usted tuvo a cargo dentro de una sala, vinculado a un policía que fue retirado de la policía por una circunstancia de gravedad. Sin embargo, se ha llegado hasta un proceso de casación, que lo vamos a explicar. La primera pregunta, al darle la bienvenida, ¿es un proceso sumario de esta naturaleza una cuestión ordinaria o extraordinaria? ¿Cómo lo ha recibido usted? Buenas noches, con mucha sorpresa, porque los procesos inmediatos, sumarios, breves, express, son precisamente para aquellos casos de conductas graves. Por ejemplo, si a un juez se le interviene en un acto de corrupción. Como un acto de flagrancia, dice usted. Un acto de flagrancia, una falta grave. No puede ser que se dé un proceso inmediato para cuestionar una decisión, un criterio jurisdiccional, sobre lo cual, dicho sea de paso, la Junta Nacional de Justicia no tiene competencia. ¿Por qué no tiene competencia? No tiene competencia porque el cuestionamiento de las decisiones, de los criterios, tienen un camino. Este mismo policía ha interpuesto... Vamos a hablar con su nombre, Julio Cadenillas Díaz. El señor Cadenilla, además, ha interpuesto una acción de amparo contra la resolución materia de este proceso inmediato que supuestamente ha iniciado la Junta. ¿Y eso qué implicaría? ¿Que todavía está en proceso? El amparo sí, está en proceso. Y en ese amparo, incluso el Ministerio del Interior es parte. Y el Ministerio del Interior, cuando contesta, señala que no hay ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales del señor Cadillo. Luego... Cadenillas. Perdón, Cadenillas. Luego también hace lo propio el procurador del Poder Judicial y finalmente hay una sentencia de la sala que dice que efectivamente no hay ninguna vulneración. Pero entonces, ¿cómo lee usted una acusación de esta naturaleza? Porque la mira de la Junta Nacional de Justicia, por lo que parece, a través del comunicado, como usted señala, aparentemente sería para ellos un caso gravísimo que la llevarían a una destitución. Sí, o sea, exacto. Usted está comenzando el 6 de enero y ahora está en un proceso que podría incluso terminar en una destitución. Claro, hay un apresuramiento inusual, un apresuramiento que ha llevado que precisamente no crucen información, no pidan, solamente el dicho del señor, ellos no han cruzado información. Le he pedido inclusive al relator de la sala que si la Junta le ha pedido copias de esos expedientes, no ha pedido ninguna copia, yo acá tengo la constancia. Nosotros sí hemos averiguado y ahí es que salta inmediatamente que tiene este otro proceso. Y por lo tanto, la Junta no tiene conocimiento, solo para terminar, que ninguna autoridad puede abocarse de procedimiento en trámite. Lo establece el artículo 139.2 de la Constitución, y si uno se aboca a un procedimiento en trámite como sería esta situación, comete un delito, el delito de abocamiento. La siguiente pregunta sería, indebido. Al escucharla, entonces, diera la impresión que se la tienen jurada, es decir, se ha hablado mucho y en realidad hay argumentos en el caso del Ministerio Público, del propio Poder Judicial y de lo que ha ocurrido en los últimos años, de que se ha judicializado la política, ¿no? Y se ha utilizado diferentes niveles justamente yendo al límite de lo legal. ¿Cómo percibe usted? Porque usted tiene que tener una percepción respecto a por qué la Junta Nacional de Justicia querría bajársela, para decirlo de manera coloquial. Bueno, mire, yo advertí ese uso político del derecho claramente en mi discurso y por eso es que también tenemos que alertar y alertarnos, porque ¿de qué se trataría esta situación si Janet Tello, no soy Janet Tello, soy la presidenta del Poder Judicial y yo represento
a los jueces y juezas de todo el país, desde el juez de paz hasta los jueces supremos, y que ven a través mío que si a mí como presidenta están intentando destituirme o suspenderme por una decisión, por un criterio jurisdiccional, que como digo tiene su trámite, sus canales de cuestionamiento, entonces, ¿qué podrían esperar ellos? Ahora, estamos hablando de un caso del 2014 que tuvo después un nivel en la evaluación en el 2024. De eso estamos hablando, Estamos ¿no? hablando de la intervención de la Corte Suprema en un rechazo. Nosotros no hemos visto el caso en sí. El caso ha sido visto en dos instancias, instancia plural. O sea, usted no lo ha visto directamente. No, nosotros lo que hacemos como Corte Suprema es revisar a través de los recursos de casación, para que la gente entienda, es como un recurso de anulación. Correcto. Es un recurso excepcional, un recurso que tiene que tener determinados requisitos. Y la Junta diría, a través de lo que se sabe, ¿no? Porque a mí no me han notificado. ¿No la han notificado? No, no me han notificado. ¿Usted se ha enterado solamente por el comunicado? Por el comunicado, por el comunicado. ¿Pero ¿no? eso es legal? Bueno, es algo inusual, pero sabemos del caso por el comunicado del presidente de la Junta, que dicho sea de paso tampoco no tiene fecha, e incluso que habla del control de las actuaciones jurisdiccionales. Y eso es lo que nos preocupa, porque volviendo al caso y al recurso que hemos rechazado, es porque no contenía los requisitos para esa anulación que se pretendía. Sí. No hemos, así, tajantemente, no hemos invocado ni aplicado ninguna norma derogada, que es la justificación. Usted está hablando del artículo 388 del Código Procesal. Sí, el 388 no ha sido derogado, fue modificado. Ya. Y acá tengo la resolución. Es modificado por la ley 31591. Correcto. Acá tenemos el análisis de toda la calificación del recurso, del 393, del 393, 396.2. En fin, la figura entonces queda, digamos, para usted clara. Usted no sabe hasta este momento por qué está a punto de ser evaluado un proceso de destitución de la presidenta Utilizar un del Poder Judicial. Un proceso inmediato, que ya Sumario, explicamos. inmediato. Sumario express. Ok. Ahora, usted en los últimos meses, bueno, el mes y medio, porque en realidad desde que ha asumido, tuvo una mirada también crítica a las leyes que se habían aprobado en el Congreso, también la observación que había hecho el Poder Ejecutivo respecto a la detención preliminar en casos de no flagrancia. Hasta ahora se está esperando que eso se pueda resolver. ¿Usted considera que una crítica, una mirada de independencia de poder ha generado una molestia en estas instancias? Bueno, no tendría por qué, porque lo que estamos haciendo es desde el Poder Judicial sentar nuestras posiciones institucionales respecto a situaciones que no están colaborando, por ejemplo, en la lucha contra la delincuencia. Estamos aportando, estamos coadyuvando, estamos siendo los puentes para que escuchen la voz de quienes aplicamos las leyes. ¿Usted ha sentido, cuando se ha presentado ante la Comisión en el Congreso, agresividad de parte de la mirada congresal respecto a su trabajo? Sinceramente no. Directamente. Porque ha sido crítica también. He sido crítica y estamos en una posición que tenemos que poner sobre la mesa lo que estamos viendo como una realidad. Si de 3.000 causas que hay en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema por el impacto de una ley se pasa a 15.000 causas, ¿pretenderían que nos quedemos callados? O que digamos que hay un tema que está convirtiendo en un caos mayor el sistema de justicia y particularmente el trabajo desde la Corte Suprema. Ahora, un trabajo periodístico de la República el día de hoy señala algo que por lo menos podría ser una coincidencia, ahora que estamos hablando de el peligro de que haya una politización dentro de decisiones que tengan que ver con la Junta Nacional de Justicia. Hay que decir que la Junta Nacional de Justicia justamente lo que hace es evaluar jueces y fiscales en su comportamiento, es decir, tienen un trabajo muy importante, pero que aparentemente habrían funcionarios e incluso la persona que es la vicepresidenta encargada de sostener este proceso, esta acusación contra usted, estaría vinculada
en el pasado a Podemos, por ejemplo, que es un partido político con grandes controversias, como es el señor Luna Gálvez, y también funcionarios vinculados a trabajadores que han estado en su momento en el despacho presidencial. ¿Esto usted lo ve como una coincidencia o aquí hay una cosa que engloba justamente una percepción de que hay una mano que está vinculada a un partido político o al propio despacho presidencial? Bueno, en realidad no me toca hacer calificaciones, no me toca hablar sobre situaciones que usted menciona, sobre lo que... menciono porque es un trabajo periodístico, porque ahí tenemos los nombres y tenemos las personas... A mí lo que me corresponde hacer... Pero es que por lo menos le llama la atención. A mí lo que me corresponde hacer es defender la independencia de los jueces, que va de la mano con los criterios que tienen los jueces al momento de resolver, y que no se utilicen los procedimientos que no corresponden a cuestionar decisiones jurisdiccionales, porque eso sí importa la afectación de la independencia judicial. Y que no se utilicen los instrumentos de esta naturaleza para tratar de repente de acallar o de repente de pretender... ¿Usted se siente amenazada? No, sinceramente no me siento amenazada, me siento sorprendida, porque no creo, sinceramente, no creo que con todo el respaldo, el cuestionamiento, se le ha señalado ya cuáles son los errores que está cometiendo la Junta Nacional de Justicia pudiera persistir. Eso es lo que creemos. ¿Usted cree que se va a retractar o en todo caso dará un paso atrás? En todo caso, nosotros no nos negamos a que la Junta que ejercite sus facultades dentro de los marcos constitucionales. Porque yo lo he dicho. ¿Y cuáles serían esos marcos constitucionales de acuerdo al caso específico que está en discusión? Mínimamente tendría que ser una investigación preliminar donde va a saltar que el caso está judicializado y que la Junta no tiene ninguna competencia sobre el caso y va a tener que archivarlo. Y usted misma ha dicho que no ha sido notificada, pero tendría 10 días para hacer sus descargos. ¿Cómo? No, es que es una notificación sui generis, porque la notificación es... O sea, se da por notificada. Sí, bueno, y no tenemos no tenemos la denuncia. Dicho sea paso, en el 2024 yo no tuve ninguna denuncia ante la Junta. Es un caso entre 20.000 causas que hemos resuelto la misma sala durante los años 2023 y 2024. Se ha escogido esta. Tenemos una Junta Nacional de Justicia que, según su propio informe del año 2024, tenía 450 y tantas causas pendientes. Y entonces todo esto nos hace indicar que, de todas maneras, este proceso ha empezado mal, espero que termine bien, por el bien de la institucionalidad democrática de nuestro país. Yendo a un tema que también es de preocupación enorme de la ciudadanía, que es el tema de la inseguridad. Entiendo que se ha buscado también dentro de esta crítica, espero constructiva, respecto a las herramientas que aún no tiene la Fiscalía o le quitaron a la Fiscalía y al Poder Judicial para poder ir contra el crimen organizado. Usted ha buscado y ha tenido reuniones con el Ministerio del Interior y con otras instancias para ver qué se puede hacer respecto a la lucha contra la inseguridad. Bueno, se han dejado sentadas varias posiciones, la restitución inmediata de la detención preliminar. Pero eso parece que se lo han dejado y lo han pateado para marzo, porque nadie se está apurando, ¿no? Los resultados los vamos a tener o los vamos a seguir teniendo. El tema, por supuesto, dentro de los procesos judiciales, el cuestionamiento, la impugnación del auto de enjuiciamiento. Hay casos que ya estaban para los juicios orales. Ahora, ¿quién no va a hacer uso de la impugnación de un auto de enjuiciamiento? Eso también está debilitando el sistema. Y eso, como el de Susana Villarán, ha facilitado, por ejemplo, en el caso específico de Susana Villarán, que se beneficie por esta ley del Congreso para impugnar el control de acusación. No hablemos de beneficio, pero sí de... Bueno, se ha acogido a una circunstancia... Acogido a una norma no dada por los jueces, dada por el Congreso. ¿Y esto qué le da? ¿Qué cosa implica para que la gente lo entienda? Bueno, que el Congreso tiene que darse cuenta que las normas que está dictando está favoreciendo hechos de corrupción, está favoreciendo que los procesos se alarguen
está favoreciendo que la delincuencia prácticamente se burle de las autoridades. Se ha dicho también que no hay jueces para empezar rápidamente los juicios orales que están pendientes, que además se trata de casos emblemáticos. Claro, porque ¿Por qué no hay jueces? Porque no hay jueces, porque también ahí entra a tallar que la Junta Nacional de Justicia tiene que seleccionar y designar, nombrar los jueces titulares. Y claro, a veces han nombrado los jueces titulares que ingresan y aparentemente perturban, pero en realidad la titularidad también va a llevar, ¿no? Una pronta titularidad va a llevar a que no haya cuestionamiento sobre la provisionalidad, aunque la provisionalidad en sí misma no es mala, es parte de la solución de los procesos, porque quiero que la población sepa que los jueces provisionales son jueces titulares de las instancias inferiores. Correcto, pero digamos también podrían estar sometidos a una circunstancia de vaivén político, ¿no? Básicamente los jueces supernumerarios que no tienen mayor responsabilidad y que tenemos que llamarlos cuando ya no hay jueces provisionales. Ahora, ¿algún mea culpa en el sentido, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien específico? El caso Keiko Fujimori, los implicados en el caso Lavallato, volvió a la etapa intermedia, ¿no? Porque en realidad se presentó a través del Ministerio Público y del fiscal encargado hasta en 19 oportunidades ante el juez, este lo devolvió y finalmente no estaba presentado de una manera correcta. Yo imagino que ahí hubo un tema dentro del proceso que no debió suceder con un juez. Sí, es un número elevado, Estamos hablando del juez Zúñiga, ¿no? Entendemos que estaba tratando de buscar a lo más mínimo garantizar todo el debido proceso. Ya, pero si no hay una, dos y tres, y después sí, estamos hablando allí se cuestionó que el doctor Zúñiga quisiera ya apartarse del sistema y nosotros no lo habríamos permitido. Lo que ha sucedido es que se nombró un juez titular y a su turno se suspendió otro. Y por el tema de porque no es un solo caso. Correcto, pero yo quiero solamente entender... para cerrar. Claro. ¿No? Es que los jueces no solamente tienen un solo caso, tienen innumerables Pero no casos. hizo un buen trabajo, pues, de control de acusación. Claro, pero lo que sucede es que él ya no va a poder ver el caso. Yo hablaba de cuáles son los problemas que también tiene el Poder Judicial. Sí, es decir, no hay perfección dentro del Poder Judicial. Lógicamente, y nosotros somos los primeros en querer solucionar todas las situaciones que merezcan nuestra atención, ¿no? Respetando la independencia. Por eso, ahí se ve la independencia. Sí. Cuando un caso dice, bueno, si esto no es cuadrado y no tiene los cuatro lados, algo está pasando. O hace mal su trabajo el Ministerio Público y el juez tiene la potestad de decir sí o no. Sí, pero como repito, no solamente es un solo caso, hay necesidad de contar con titulares, ¿no? Hay necesidad de contar con titulares. Cuando se toma una decisión de cambio, por ejemplo, la Corte Penal Nacional Especializada, es una corte penal, tiene un presidente. Okay. Nosotros no podemos inmiscuirnos y ese presidente toma las decisiones en función de la carga que tiene cada juez. Hay un administrador del módulo, para que entiendan las personas, se trabaja en función a que no se vayan a frustrar, quebrar los juicios. Correctamente. Y en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, está en la etapa final del proceso, ¿no? Están en etapa final, como por ejemplo el caso de Pedro Castillo. Estoy en condiciones de señalar que pronto empieza el juzgamiento y gracias a la gestión... Le preguntaba justamente, doctora Tello, el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia está en la etapa final y estamos hablando de cuánto tiempo más cree usted que pueda tomar para resolverse ese caso. ¿Y por qué es importante? Porque puede marcar dentro de todo el contexto de investigaciones vinculadas un precedente, ¿no? Claro, o sea, nosotros no podríamos establecer con exactitud, No, claro, pero hay un cronograma que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha establecido, ha fijado ya los días que va a ser las audiencias, y esto ha sido también motivado porque he hablado dentro de la independencia de cada juez,
pidiéndoles que den celeridad a los casos, que se dediquen, y así con el presidente de la Corte Penal Nacional Especializada, igualmente con el doctor Contreras. Pero hablamos de un mes, 2 meses, 4 semanas. No, el inicio del juicio oral es inminente, es la primera semana del mes de marzo. Y con el cronograma, si mal no recuerdo, martes, jueves y viernes se van a llevar a cabo los juicios. Y a propósito de marzo, también empezaría el juicio a Pedro Castillo en marzo. No, perdón, estábamos hablando de Pedro Castillo, con el cronograma que acabo de mencionar. Ese es de Pedro Castillo. Sí, Pedro Castillo. En marzo. En marzo, sí. Y en el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia. Están analizando los cronogramas también. Muy bien, doctora Tello, y lo último, a propósito, ¿verdad? La defensa de Antauro ha presentado un recurso de casación ante la Suprema en la semana pasada. ¿Esto en cuánto tiempo se resuelve? En 10 días hábiles más o menos deben estar resolviendo. Están interponiendo los recursos impugnatorios que el representante de Antauro ha interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Suprema, ¿no? Eso se resuelve rápido. Sí, y solo para terminar y volviendo al tema, creo que lo que sucede aquí es que debo seguir en la defensa, en la lucha contra cualquier injerencia indebida que se puede dar a través de estos procesos inmediatos que no corresponden por un caso, no vamos a decir sin importancia, sino un caso que no reviste la gravedad ni constituye un hecho de corrupción que pudiera justificar. Usted ha dicho que no se siente amenazada, pero aparentemente desde muy pronto en su gestión ha comenzado a tener enemigos. Bueno, pero lo importante es que yo me debo a los jueces y a las juezas. He hecho un compromiso de defensa de la independencia de los jueces, de la defensa de la institucionalidad democrática, que es pilar del Estado democrático de derecho, y si no es así, pues quienes vamos a vernos perjudicados es la sociedad en su conjunto. Le agradezco muchísimo, doctora Janet Tello, por estar con nosotros, presidenta del Poder Judicial, muy amable.